Bien, pues en el presente video les voy a presentar la práctica modelación y graficación de modulación en amplitud propuesta por el maestro Emanuel Rodrigo Gutiérrez Figueroa. Para ello, pues vamos a continuar directamente en los ejercicios, donde está aquí en la parte de procedimientos que nos pide crear un archivo de nuevo de MATLAB, agregar los datos del autor, los comandos para la limpieza de las ventanas, y aquí están las primeras instrucciones. Nos dice: una vez escrito el programa, lo anterior es necesario iniciar la modelación de amplitud modulada. Primero, definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal senoidal de frecuencia de 5 Hz y amplitud de 8 volts. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz, amplitud de 10 volts, y nos muestra un ejemplo de cómo sería el ejercicio. Pues para ello nos vamos a pasar directamente ya a nuestro software de MATLAB, donde ya tenía preparado pues los comentarios, la información del autor, en este caso de su servidor, y los comandos de limpieza. Bien, pues para ello vamos a empezar declarando las variables FP, donde vamos a asignar la frecuencia de la portadora, FM para la frecuencia de la moduladora, BM para voltaje de la moduladora y BP para el voltaje de la portadora o la amplitud. Vamos a declarar T para un vector tiempo que va a iniciar en 0, en saltos de 0.001 hasta 1. Y vamos a asignar las variables correspondientes. Si recordamos, era moduladora 5 Hz y 8 volts, 5 Hz y 8 volts, y portadora 100 Hz y 10 volts. Una vez declaradas las primeras variables, vamos a regresar a nuestro manual para ver qué es lo que nos indica. Nos dice: una vez definidos los parámetros necesarios, a continuación es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas para la señal portadora, señal moduladora y señal de amplitud modulada. Para esto es necesario utilizar las ecuaciones vistas en clase con base a la bibliografía. Ok, pues para esta portadora y moduladora, pues ya habíamos trabajado antes con la modelación de señales, igual eso ya tenemos la fórmula escrita. Entonces vamos a empezar con esas. Si bien recordamos, para la modelación de una señal declaramos una variable, en este caso SM, para la señal moduladora, que va a ser dada por el voltaje de la moduladora o la amplitud de la moduladora por la función seno de 2 por pi por frecuencia por el tiempo. Aquí en frecuencia es frecuencia de la moduladora. Vamos a declarar una nueva variable SP para la señal portadora y indicamos su amplitud y de nuevo la función senoidal de 2 por pi por frecuencia de la portadora por el tiempo. La señal de amplitud modulada va a estar guardada en la variable SAM y vamos a ver qué nos dice la teoría. Para ello les voy a presentar esta imagen que nos dice el proceso de modulación de una señal. Tenemos nuestra señal de información o modulada y nuestra señal portadora o carrier, y nos dice que en el proceso se emplea esta fórmula. Va a ser igual al voltaje de la portadora por la función de la portadora más la amplitud de la moduladora por la función de la moduladora y nuevamente por la función de la portadora. Para ello pues las voy a dejar aquí para poderla ver. Y vamos a empezar. Entonces decimos que la señal de la amplitud modulada va a estar dada por voltaje de la portadora por la función seno de la portadora más voltaje de la moduladora por el seno de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo, productos
producto de la señal seno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. Nada más verificar los paréntesis. Ok. Verificamos. Tenemos 3, 4, 5 y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos sobraría o nos faltaría 1. Ok, vamos a continuar. Parece pues todo está correcto. Vamos a hacer esta nuevamente grande. Aunque me está mosqueando este signo, pero voy a guardar a ver. Nos está marcando un error, pero posiblemente sea el error del programa. Este es el que sobra. Listo. Entonces podemos continuar para ver qué es lo que nos dice el manual. Nos dice, una vez realizada la modelación a partir de las ecuaciones, se llevará a cabo la graficación de las dos señales de forma correcta utilizando los comandos de subplot, definiendo las etiquetas, y se necesita que en una sola ventana se muestre primero la señal portadora, después la señal moduladora y por último la señal de amplitud modulada, como se muestra aquí en el ejemplo: portadora, moduladora y señal de amplitud modulada. Entonces para ello vamos a regresar nuevamente a nuestro software de MATLAB para empezar con el proceso de graficación. Nos apoyaremos de la función subplot para mostrar todas en una ventana. También ya la habíamos usado anteriormente, entonces vamos a declarar una ventana de 3 filas, una columna, y en la posición 1 vamos a empezar con la portadora, plot, en el tiempo nuestra señal portadora, y me gustaría que fuera de un color rojo. Para una mejor visualización usamos grid y sus respectivas etiquetas en ambos ejes: X para el tiempo y XY para el voltaje, y vamos a agregar el título. Para esto, señal portadora de 100 Hz, y me gustaría que fuera de color rojo. Asimismo, vamos a continuar con el proceso de las demás señales. Ahora en la posición 2 va a estar la moduladora. Me gustaría que esta fuera amarilla. Y señal moduladora de 5 Hz. Y asimismo ahora la señal de amplitud modulada
señal AM de 100 Hz. Con esto estaríamos terminando el proceso de graficación. Vamos a guardar y vamos a correr para revisar si obtenemos los resultados esperados. Ahí lo está ejecutando. Y se los muestra en pantalla. Voy a cambiar esta tercera de color para una mejor visualización. Y nuevamente corren. Ay, perdón, aquí busqué y es red y es aquí verde. Y aquí lo pueden ver en pantalla. Señal portadora de 100 Hz, señal moduladora de 5 Hz y nuestra señal de amplitud modulada. Y con esto estaríamos terminando esta primera parte de la práctica. Bien, pues entonces continuando con la práctica nos propone las siguientes preguntas. En base a lo aprendido hasta el momento de la práctica, contestar lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje e índice de modulación de la señal AM verificada? Es necesario el uso de cálculos. Para ello también les voy a mostrar un poco de teoría. En la siguiente imagen que nos dice el índice de modulación. Aquí nos dice, para que haya modulación de amplitud sin distorsión, el voltaje de la señal moduladora debe ser menor que el voltaje de la portadora. Por lo tanto, la relación entre la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la señal portadora es importante. La relación se conoce como índice de modulación, también llamado factor o coeficiente de modulación o grado de modulación, que sería el cociente de la amplitud de la moduladora entre la amplitud de la portadora. Son los valores picos de la señal y el voltaje de la portadora es el valor sin modulación. Al multiplicar el índice de modulación por 100, se obtiene el porcentaje de modulación. Por ejemplo, si el voltaje de la señal portadora es de 9, ¿verdad? Y aquí nos muestra este ejercicio. Entonces, para ello, pues nada más tenemos que calcular el cociente, obtenemos el índice, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. Entonces, vamos a volver a lo que nos decía. Calculamos, tenemos un voltaje de moduladora de 8 entre un voltaje de portadora de 10. Tenemos un índice de modulación de 0.08. Al multiplicarlo por 100, nos va a decir que tenemos un porcentaje de modulación de 80%. Entonces regresamos a nuestra práctica y nos dice cuáles son las condiciones óptimas para que mi señal modular en amplitud no presente distorsión. Además, modificar los parámetros para tener una señal AM con distorsión. Ok, como aquí nos lo muestra en la imagen que les había presentado, para que haya modulación de amplitud sin distorsión, el voltaje de la señal moduladora debe de ser menor que el voltaje de la portadora. Eso quiere decir que si ajustamos el voltaje de la portadora haciendo que sea menor, pues nos va a dar una señal con distorsión. Si ponemos aquí 4, corremos el programa y podemos ver cómo se ha distorsionado. Si calculamos ahora su índice de modulación, tenemos que es 8 entre 4 por 100. Tenemos una modulación de 200%.
lo que nos provoca pues distorsión. Entonces, ahora volvemos. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para que el figura no presente distorsión? Pues que la amplitud, como ya lo había explicado, la amplitud de la moduladora debe ser menor que el voltaje de la portadora. Obtener una señal AM con distorsión, también yo se los mostré. Y ahora, en esta siguiente nos dice, es necesario modificar el programa en el área de graficación y es necesario que nos arroje automáticamente la frecuencia de las señales, es decir, que si modifico la frecuencia de la moduladora de 5 a 10 Hz, al momento de correr el programa automáticamente en la etiqueta a 10 Hz la señal moduladora, que es lo que se tiene que modificar. Ok, pues entonces prácticamente lo que nos está pidiendo es que en el título se ajuste automáticamente el valor de la frecuencia de cada señal. Pues para ello vamos a hacer unas modificaciones en nuestra función timer, agregando pues como un parámetro la variable, y al cambiar el valor de esta variable pues se nos va a ajustar automáticamente aquí en la gráfica. Entonces para ello pues les voy a decir, tenemos que hacer la modificación aquí timer y empezamos. Entonces sería, aquí ya estamos en la señal de la portadora, decimos o agregamos unos corchetes para delimitar la operación, y en este caso indicamos portadora. Aquí donde decía que vamos a agregar una nueva variable con la función num2str, que lo que nos hace es traer el valor de una variable numérica y convertirla a string. Como recordamos, pues esta función tiene solo muestra string. Entonces, con esto indicamos que va a ser la frecuencia de la portadora, ahí ya no lo va a convertir en string y ya lo va a poder presentar en la función parent. Agregamos nuevamente otras comillas para indicar que son los hertz. Vamos a dar un espacio para una mejor presentación, y después de que tenemos los parámetros, ya nada más ahora decimos que tiene que ser de color rojo. Y con esta modificación en la etiqueta parent estaríamos haciendo esa modificación automática. Vamos a hacer lo mismo con los demás y les voy a mostrar al compilarlo. Aquí en este caso es de la moduladora, y pues esta no la da en automático. Como ves, ahorita tenemos 100 y 5 y son los valores que nos debe mostrar. Entonces guardamos, corremos. Aquí se me olvidó que es la moduladora. Ahora sí, corremos. Ahí lo tenemos, moduladora 5 Hz y 100 Hz. Voy a dar aquí un espacio también y voy a modificar las variables. Los voy a dejar como teníamos anteriormente. Aquí un 10. Guardo y me debe de mostrar el 10 en automático. No sé por qué. Aquí modifiqué la amplitud, no las frecuencias. Entonces, a ver, nos está pidiendo que sí, que el cambio sea en las frecuencias. Entonces aquí en las frecuencias 10 y 5, poner 10 y 10, nada más por fines prácticos.
guardo. Y ahora sí lo tenemos. Der y der. Y con eso estaríamos terminando el primer programa. Bien, pues ahora ya nos encontramos aquí en la segunda parte de la práctica, en el segundo programa. Y comenzamos con las siguientes instrucciones. Pues primero que nada, como ya sabemos, establecer la información del autor y los comandos para la limpieza de ventanas. Y a partir de ello, pues ya comenzar con la modelación de las señales. En este caso, nos indica, se modelará la señal moduladora y portadora, por tanto definir los parámetros necesarios. La señal moduladora será una señal senoidal de frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 8 volts. La señal portadora será de frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 10 volts. Ok, entonces para ello ya me voy a ir directamente a MATLAB y voy a empezar declarando las variables FP para la frecuencia de la portadora, como lo hemos estado haciendo en el programa anterior, PM, P y PM, y nuestro respectivo vector tiempo. Y recordando, moduladora 5 y 8 volts de amplitud, 5 de frecuencia y 8 volts de amplitud, y la otra era 100 Hz y 10 volts. Y vamos a continuar con la siguiente instrucción. Ya definir los parámetros necesarios, es necesario colocar en el programa las ecuaciones matemáticas de la señal portadora y señal moduladora, banda lateral inferior y banda lateral superior, y señal de AM resultante de las bandas laterales. Para eso es necesario utilizar las ecuaciones vistas en clase con base en la bibliografía. Ok, pues lo de la señal portadora ya lo habíamos realizado, ya te los había explicado en el video anterior, en la parte anterior del video, igual que el de la moduladora. Entonces para ello ya sabemos que la señal portadora va a ser igual al voltaje de la portadora por la función seno de 2 por pi por frecuencia por el tiempo, siendo esta la frecuencia de la portadora, y a su vez la señal de la moduladora va a ser voltaje de la moduladora por el seno de 2 por pi por frecuencia de la moduladora por el tiempo. Y vamos a continuar con las bandas laterales y inferior y superior. Dame un momentito y listo. Para ello, pues me gustaría basarme en la teoría de sistemas electrónicos de comunicaciones de Frentzen, en donde nos indica que las bandas laterales superior y la banda lateral inferior, o sea, sus frecuencias se obtienen de la siguiente manera. Frecuencia banda lateral superior es igual a FP más FM, y frecuencia banda lateral inferior es igual a FP menos FM. Vamos a ir indicando esto por si en alguna parte del programa lo llevamos a necesitar. Entonces sería FP más FM, FP más FM es igual a la banda lateral superior, a la frecuencia. Y a su vez la frecuencia de la banda lateral inferior va a ser igual a FP menos FM. Vamos a regresar. La existencia de las bandas laterales puede demostrarse matemáticamente empezando con la ecuación para la señal de AM antes descrita. Al utilizar la identidad trigonométrica que dice que el producto de ondas senoidales es seno de A por seno de B es igual al coseno de la resta de estos entre 2, menos el coseno de la suma de estas entre 2. Con esta identidad trigonométrica se logra obtener la siguiente expresión. Es esta, donde nos dice que el primer término es la portadora. Esta es nuestra señal portadora.
El segundo, que tiene la diferencia FP menos FM, es la banda lateral inferior, o sea, esta parte de aquí. Y el tercero, que comprende la suma FP más FM, es la banda lateral superior. Entonces, para ello, pues necesitamos, antes que nada, las dos bandas, modelar las dos bandas. Entonces vamos a empezar con la segunda, que es la inferior. Regresamos a MATLAB. Decimos que la banda lateral inferior va a ser igual al voltaje de la moduladora entre 2 por la función coseno de 2 por pi por el tiempo por, regresamos a la teoría, Fp menos Fm. Fp menos Fm. Y a su vez la banda lateral superior va a ser igual a Vm entre 2 por coseno de 2 por pi por el tiempo por Fp más Fm. Lo validamos con la teoría. Aquí lo tenemos. Amplitud de la moduladora entre 2 por coseno de 2 por pi por t por Fp menos Fm, y a su vez esto, que ya lo tenemos indicado aquí. Y a partir de estas dos señales vamos a obtener ahora sí la señal de amplitud modulada. También lo vamos a revisar en la teoría. Aquí me está indicando algo de más. Regresamos a la teoría. Y como ven, pues en conjunto toda esta señal va a ser la señal de AM, la señal de amplitud modulada. Entonces, para ello, pues solamente tendríamos que indicar la señal de la portadora más la banda lateral inferior más la banda lateral superior. Ok, regresamos al MATLAB. Quedamos que la señal de amplitud modulada va a ser igual a la señal de la portadora más LI y menos BLS. Señal portadora más señal inferior menos señal superior. Regresamos ahora al manual de prácticas. Una vez realizada la modelación, se llevará a cabo la graficación de las señales de forma correcta. En la primera ventana se mostrará la señal moduladora y señal portadora, como lo indicamos aquí. Entonces vamos a ir primero con eso, una ventana con moduladora y portadora. También cabe destacar que de forma automática debe demostrar el valor de las frecuencias. Ya lo habíamos hecho en la primera parte del video, indicando en la etiqueta title, pues una variable, la variable de la frecuencia. Entonces vamos con el proceso de graficación. Vamos a apoyar la función plot para la primera ventana, que queremos dos filas, una columna, y en la posición 1 indicamos que va a ser nuestra señal moduladora. Entonces grafica en el tiempo la señal moduladora, y para una mejor visualización agregamos las funciones hot y grid y sus respectivos etiquetas en los ejes. Aquí va a ser en el eje X, sabemos que es el tiempo, y en el eje Y ahora sí es el valor voltaje.
y para ello el título nos lo debe de mostrar en forma automática. Ya lo habíamos realizado anteriormente. Decimos que es la señal moduladora. Convertimos a string con la función num to str la frecuencia de la moduladora para que la pueda imprimir con la ayuda de la función type. Indicamos que son hertz. Cerramos para indicar ahora el parámetro de color que queremos que sea, en este caso, un color rojo, y lo indicamos ahí y cerramos el paréntesis. Para ello, en la segunda posición nos faltaría indicar la portadora. Copio y pego. En la posición 2 ahora quiero la portadora. Modifico aquí y muéstrame la frecuencia de la portadora. Para ir comprobando voy a guardar y voy a correr. Y tenemos esta primera parte de la gráfica como nos lo muestra acá en la teoría. Entonces, continuando, ahora nos pide en la segunda ventana, primero la señal de banda lateral inferior, segundo la banda lateral superior y por último la señal AE. Voy a pasar con ese proceso de graficación. Quiero una nueva ventana, indico que es una nueva figura y me apoyo nuevamente de la función subplot. Ahora la quiero de 3 filas, una columna, y en la posición 1 voy a empezar con la señal de banda lateral inferior. Entonces en el tiempo, en la banda lateral inferior, me apoyo de Hall y Grid para una mejor visualización y sus respectivos ejes. Esto también me lo voy a copiar. Señal de LI. Ya había indicado anteriormente su frecuencia, que la tengo guardada en FPLI. Aquí le indico FPLI. Y ahora la banda lateral superior. LS, y la quiero en la posición 2. Nuevamente copio, pego, pero ahora voy a graficar ya nuestra señal de amplitud modulada, señal AM, y pues en este caso sabemos que es la de 100 Hz, o sea la de la portadora. Voy a guardar y a ver si obtenemos el resultado esperado. Les muestro estas bandas. Aquí, como podemos ver, pues sí tenemos bien nuestra señal de amplitud modulada, aunque no logramos que se vea como aquí. Para eso voy a hacer una modificación en el eje X, en el X-Lim, para que se pueda apreciar más como esto, en el X-Lim y en el Y-Lim. Entonces ahora me regreso a MATLAB, corrijo eso para una mejor visualización del programa. Y quiero que sea aquí, X-Lim. De 0 a 0.3.
lim, quiero que sea de menos 10 a 10. Y también se lo agrego a la banda lateral perdón, un pequeño errorcito, lo voy a hacer nuevamente. 0.3 de menos 10 a 10. Ahora sí, me aseguro de copiar bien. Se la pego aquí. Voy a guardar y a correr nuevamente. Y se las muestro, como podemos ver ya muestra una mejor visualización. Espérenme tantito. Me faltó su respectiva cuadrícula. Ahora sí, guardo, corro. Y ahora se puede apreciar de una mejor manera, tal como nos lo muestra el manual de prácticas. Ok, con esto estaría terminando la modelación y graficación. Continuando con la práctica, pues nos pasamos a resolver las siguientes preguntas propuestas. Medir en la señal de AM cuál es la amplitud máxima y la amplitud mínima, voltaje máximo y voltaje mínimo. Entonces para ello nos regresamos a nuestro programa, volvemos a compilar y a correr. Y se las muestro. Y vamos a ver. Sabemos que nuestro voltaje pico pues va a ser nuestra onda más alejada de cero. Entonces, para ello voy a hacer un zoom aquí. Nuevamente zoom por acá. Y aquí se puede ver que esta es la onda más alejada, que ronda cerca de los 18. De todos modos voy a hacer un zoom. Aquí voy a indicar dame tu valor. Y es aproximadamente 18. Voy a tomar el valor de 18. Entonces voy a ir mostrando por acá. Sabemos que V más, voltaje máximo es 18. Ahora vamos a continuar con el valor mínimo o voltaje mínimo. Nos regresamos aquí. Voy a restablecer la figura. Y ahora me voy a basar en las ondas más pequeñas, más cercanas a cero. Tenemos 0. Vamos por este eje de 0 y pienso que esta es como la más alejada o la más cercana a 0. Voy a indicar cuál es su valor, dame tu valor, y tenemos en promedio o aproximadamente 2. Como lo vemos aquí en esta línea, pues ronda por el voltaje igual a 2. Para ello indico aquí, lo voy a dejar cerrado sin decimales, de min es igual a 2. Resolvemos esta primera pregunta y nos pasamos a la siguiente. Calcular cuál es el voltaje de la portadora utilizando las fórmulas. Ok, entonces nos apoyamos de las fórmulas de la teoría de Frentzen y buscamos
el voltaje de la portadora, que lo tenemos por esta parte. Nos dice que el valor pico de la señal portadora es el promedio de los valores de el voltaje máximo más el voltaje mínimo entre 2. Entonces para ello nos apoyamos de la calculadora, o al igual también lo podemos hacer mentalmente, pues tenemos números cerrados. Tenemos 18 entre 2, BP va a ser igual 18 más 2, 20 entre 2, 10. Resolviendo o cumpliendo utilizando esta fórmula, B más B 18 más 2, 20 entre 2, 10. Y pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el índice de modulación? Ok, sabemos que también nos debemos apoyar de la fórmula. Regresamos. Índice de modulación va a estar dado por B max menos B min entre 2. Este es el voltaje de la moduladora. Buscamos el índice de la modulación. El índice de la modulación es B max menos B min entre B max más B min. Entonces sería 18 menos 2. Tenemos un igual a 16. Ahora sí nos apoyamos en la calculadora. 16 entre 18 más 2 serían 20. Entonces entre 20 tenemos un índice de modulación de 0.8. Y sabemos que si lo multiplicamos por 100 obtenemos el porcentaje de modulación, o sea 80% de modulación. Regresamos a la práctica. Respondemos cuál es el índice de modulación, es 0.8%, o 0.8, perdón, y 80%. Bien, pues ya nos encontramos aquí en la última parte de la práctica. Nos dice que una modulación en amplitud, ¿cuántas bandas laterales produce? Pues como ya lo habíamos visto a lo largo de la práctica, pues tenemos lo que es la banda lateral superior y la banda lateral inferior. ¿Cómo se produce? Y cómo se calculan para esta práctica, pues como ya lo habíamos visto en la teoría, simplemente es la amplitud de la moduladora entre 2 por el coseno de 2 pi por frecuencia por el tiempo, y aquí ya sea la resta o suma de la frecuencia portadora y la frecuencia moduladora. En este caso, en la resta obtenemos lo que es la banda lateral inferior, y donde es la suma, pues obtenemos la banda lateral superior. Y además, al realizar su graficación en el dominio de la frecuencia, aquí se las muestro. Obtenemos la banda lateral inferior con una amplitud de 5 y una frecuencia de 95, y la banda lateral superior con una frecuencia de 105 y también con una amplitud de 5. Esto pues lo realizamos aquí en MATLAB gracias a lo que es la transformada de Fourier, para este caso del dominio de la frecuencia, que se hace con ayuda de la función FFT. Pues para más documentación lo podemos checar en el comando help. Y pues aquí nos dice toda la información que necesitamos para hacer esta transformación transformada discreta de Fourier. Y bien, pues con esto estaríamos terminando lo que es la práctica. Espero que haya sido útil la explicación, que haya sido útil y clara, y pues nos estaremos viendo en la siguiente.